En esta clase veremos la digestión y absorción de las grasas. Comencemos por un breve recuento bioquímico sobre los lípidos. Es polar aquella molécula en la que la distribución de las cargas eléctricas no es simétrica respecto a un centro. Por ejemplo, en el agua vemos que dos átomos de hidrógeno comparten su electrón con el oxígeno, que tiene 6 electrones. Vemos que el oxígeno tiene varios electrones que no participan en el enlace covalente. Esto hace que la molécula de agua no sea simétrica en su carga eléctrica. El oxígeno hace que predominen las cargas negativas, por lo tanto el agua es una sustancia polar. En el caso del dióxido de carbono, puede ver que los enlaces covalentes entre carbono y oxígeno generan una distribución simétrica de las cargas, por lo tanto es una sustancia no polar. Veamos ahora un hidrocarburo clorado, el tetracloruro de carbono. El cloro es más electronegativo que el carbono, por lo tanto los enlaces covalentes son polares. Sin embargo, ¿qué ocurre si observamos la molécula de forma tridimensional? Se observa que los 4 enlaces apuntan en direcciones opuestas, de modo que las cargas se cancelan entre ellas, provocando que la molécula se comporte como una sustancia no polar. Los lípidos están conformados por cadenas de átomos de carbono o cadena hidrocarbonada, pero se diferencian de los carbohidratos en que tienen muy pocas moléculas de oxígeno. Debido a esto, interactúan pobremente con el agua, de modo que no se disuelven en el agua. En general, las sustancias que no se disuelven en sustancias polares como el agua, sino en sustancias no polares como los hidrocarburos, se consideran también sustancias no polares. Los lípidos son entonces sustancias no polares. Es por eso que la grasa se disuelve bien con gasolina o queroseno, pero no con agua. Sin embargo, de acuerdo a su composición, los lípidos se clasifican en polares y no polares. Los lípidos polares son aquellos que poseen grupos polares o con carga como los fosfolípidos y los glucolípidos. Su característica más importante es que son anfipáticos, es decir, poseen una región polar y otra no polar. En los lípidos no polares, los grupos polares están involucrados en los enlaces éster, que explicaremos un poquito más adelante, y por tanto la molécula se comporta como sustancia no polar y no se disuelve en el agua. Lípidos no polares son el colesterol, los triglicéridos y los ácidos grasos. Lípidos polares son los fosfolípidos. Un enlace éster se define como el enlace entre un grupo alcohol o hidroxilo y un grupo ácido carboxílico, que está formado por la eliminación de una molécula de agua. En la diapositiva vemos cómo 3 ácidos grasos se unen al glicerol por medio de enlaces éster para formar un triacilglicerol o triglicérido. Las posiciones de cada grupo hidroxilo del glicerol donde se produce la unión con los ácidos grasos se designan como SN1, SN2 y SN3. Los lípidos también pueden clasificarse según si pueden o no hidrolizarse al combinarlos con una base, es decir, si son saponificables. Por ejemplo, si se combina una grasa o aceite con soda cáustica, que es hidróxido de sodio, eso dará lugar a un jabón y glicerina. Un jabón es una mezcla de ácidos grasos y sales de sodio o potasio. Entonces, podemos ver que los lípidos saponificables pueden clasificarse además en apolares, como los triglicéridos y las ceras, y polares o anfipáticos, como los fosfolípidos y los glucolípidos. Otra forma de clasificar los lípidos es por su estructura química. Noten que los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Si solamente hay enlaces sencillos entre carbonos vecinos en la cadena de carbono, se dice que es un ácido graso saturado, saturado con hidrógeno. Es decir, hay tantos átomos de hidrógeno unidos al esqueleto de carbono como es posible. Cuando la cadena de carbono contiene un enlace doble, se dice que el ácido graso está insaturado, ya que ahora tiene menos hidrógenos.
Si solo hay un enlace doble, está monoinsaturado, mientras que si hay varios enlaces dobles, está poliinsaturado. En la configuración cis, los dos hidrógenos asociados al enlace doble se encuentran del mismo lado, mientras que en la configuración trans se encuentran en lados opuestos. Como los ácidos grasos insaturados transforman cadenas rectas, se puede empaquetar industrialmente de manera compacta, lo que produce grasas sólidas a temperatura ambiente. En el caso de los ácidos grasos insaturados cis, las cadenas están dobladas, lo cual dificulta la compactación, por lo que tienden a estar en estado líquido a temperatura ambiente. El carbono más lejano del grupo carboxilo de cualquier ácido graso se denomina carbono omega, y si el primer enlace doble en un ácido graso poliinsaturado se encuentra entre el tercer y cuarto carbono del extremo omega, la molécula se llama ácido graso omega 3. Si está entre el sexto y el séptimo, omega 6, y así sucesivamente. Digestión. Las grasas de la dieta son la fuente más concentrada de calorías que ingerimos, pero la proporción de grasas de la dieta varía dependiendo de la proporción de carne consumida. Los lípidos de la dieta incluyen los triglicéridos, vitaminas liposolubles A, D, E y K, fosfolípidos, esteroles y las ceras. Estas últimas, las ceras, componen paredes celulares o membranas de plantas y animales. La digestión y absorción de los lípidos es un proceso complejo debido a que tienden a formar enlaces éster y en gran medida son insolubles. A diferencia de los carbohidratos y las proteínas, los lípidos entran en las células epiteliales por una secuencia de procesos que dependen de 4 pasos: secreción de bilis y varias lipasas, emulsificación, hidrólisis enzimática de enlaces éster y solubilización de los productos de la lipólisis dentro de micelas. La digestión de los lípidos comienza en la boca por acción de la lipasa lingual. Esta enzima funciona muy bien en un pH ácido y es resistente a la pepsina gástrica, pero es inhibida parcialmente por las sales biliares y no resiste las proteasas pancreáticas. La lipasa lingual hidroliza enlaces éster en los triacilgliceroles en la posición SN1, sobre todo en los triglicéridos de cadena media y corta, lo cual entonces da lugar a diacilgliceroles. Esto tiene importancia para la digestión de las grasas presentes en los productos lácteos, en los que los ácidos grasos están unidos al glicerol en la posición SN1. Aunque la acción de esta lipasa se inicia en la boca, su acción se lleva a cabo mayoritariamente en el estómago, conjuntamente con la lipasa gástrica, que también es estable en medio ácido. La lipasa gástrica hidroliza los enlaces éster en posición SN3, dejando intactos los SN1 y 2. En los recién nacidos y en personas con enfermedades pancreáticas, los que ambos grupos tienen deficiencia de lipasas pancreáticas, la lipasa gástrica es muy importante para la digestión de las grasas. En las soluciones acuosas, los ácidos grasos pueden existir en su forma aniónica A negativo o en la forma neutra protonada HA, lo cual dependerá del equilibrio de disociación. En el medio ácido del estómago, la mayor parte de los ácidos grasos están en forma protonada y la solubilidad de las formas protonadas de los ácidos grasos depende en gran medida de la longitud de la cadena del ácido graso. Los ácidos grasos de cadena larga en su forma protonada son relativamente insolubles en agua, mientras que las formas protonadas de los ácidos grasos de cadena media y corta se vuelven progresivamente más hidrosolubles según se reduzca la cadena. Por esta razón, los ácidos grasos protonados de cadena larga, al no ser hidrosolubles, no pueden ser absorbidos en el estómago,
en tanto que los de cadena corta y media sí son transportados pasivamente hacia el torrente sanguíneo. Una vez que los ácidos grasos generados en el estómago alcanzan el duodeno, estimulan la liberación de colecistoquinina y polipéptido inhibidor gástrico por parte de la mucosa duodenal. La colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi para que la bilis ingrese al duodeno. Una de las funciones de las sales biliares liberadas en el duodeno es la emulsificación. Una emulsión es la dispersión de un líquido en otro, ambos en diferentes fases líquidas, debido a que no se pueden mezclar de manera homogénea, es decir, son inmiscibles, como el agua y el aceite. Las emulsiones son inherentemente estables y por lo tanto no se forman espontáneamente. Se requiere la intervención de un agente externo como la agitación. Además, con el tiempo las emulsiones tienden a volver al estado estable de las fases que componen la emulsión. Un emulsionante es una sustancia que mantiene la emulsión, es decir, mantiene la dispersión de un líquido en otro. Un paso preliminar fundamental para la digestión de los lípidos es la transformación de la grasa sólida ingerida y las masas de aceite en una emulsión de pequeñas gotitas de aceite en agua. La emulsificación de las grasas de la dieta comienza al moler, mezclar y cocinar la comida. Luego la masticación y el batido por parte de los movimientos de repulsión gástrica continúan el proceso de emulsificación. La fina emulsión producida por los procesos mecánicos ocurridos en la boca y el estómago es estabilizada por el recubrimiento de las gotitas emulsionadas con ácidos grasos liberados por la lipasa gástrica, así como ácidos grasos y monoacilgliceroles de la digestión intestinal y pancreática. Estos emulsionantes impiden que las gotitas de lípidos se fusionen. El núcleo de una gotita de emulsión proviene del estómago. Contiene triacilgliceroles, diacilgliceroles y ésteres de colesterol. La superficie posee ácidos grasos, lecitinas, que son fosfolípidos, y colesterol. En la superficie se encuentran lipasas pancreáticas y sales biliares. A medida que las lipasas hidrolizan los triacilgliceroles de la superficie, los triacilgliceroles del núcleo los reemplazan. Esto provoca la contracción de la gotita. Sobre la superficie de la gotita de emulsión se crea por gemación una vesícula que se separa en forma de vesícula multilamelar. Es decir, una vesícula que tiene varias capas de lípidos. Al agregar más sales biliares provenientes del hígado, la vesícula multilamelar disminuye su recubrimiento lipídico y se convierte en una vesícula unilamelar. La adición de más sales biliares se acompaña de la formación de una micela mixta, en la que la cola lipídica hidrofóbica se sitúa en el interior y la cabeza polar se localiza en el exterior. Todo este proceso de emulsificación permite crear una superficie cada vez mayor para que las lipasas interactúen con los lípidos. La lipasa pancreática es activa únicamente en la interfase aceite-agua de una gotita de triacilgliceroles. La colecistocinina también estimula la secreción de enzimas pancreáticas, incluyendo las lipasas y esterasas. En los adultos, la lipasa es segregada en el duodeno a una concentración 1000 veces mayor que la necesaria para digerir los triglicéridos de la dieta que no fueron hidrolizados en el estómago. La actividad lipolítica de la lipasa pancreática requiere la presencia de un cofactor proteíco denominado colipasa. Se requiere un pH alcalino, calcio, sales biliares y ácidos grasos. La colipasa se secreta en el páncreas exocrino en su forma inactiva, la procolipasa, y se activa en el lumen intestinal por acción de la tripsina. Su función es prevenir los efectos inhibidores que tienen las sales biliares sobre la actividad de la lipasa pancreática, pues sirve como un punto de anclaje para la unión de la lipasa a las micelas y vesículas lamelares. También puede penetrar la cubierta de fosfolípidos de la emulsión de triacilgliceroles. La lipasa pancreática hidroliza principalmente enlaces éster de los triacilglicéridos en la primera y la tercera posición de la estructura del glicerol, formando monoglicéridos.
Los productos terminales de esas reacciones entonces son dos ácidos grasos y un único monoglicérido en posición 2. Un éster de colesterol es una molécula de colesterol unida a un ácido graso. El páncreas segrega otras enzimas además de las lipesas que también hidrolizan enlaces éster lipídicos. La carboxiéster hidrolasa o colesterol esterasa es una enzima pancreática activa frente a un gran rango de ésteres. Entre los múltiples productos de las reacciones catalizadas por esta enzima se encuentran el colesterol libre al romper el enlace éster en un éster de colesterol. Esta enzima también hidroliza los enlaces éster de las vitaminas liposolubles. El páncreas, además de producir lipasas y carboxiéster hidrolasas, también produce fosfolipasa A2, que es activa frente a los glicerofosfolípidos, pero no frente a los esfingolípidos. Como su nombre lo indica, la fosfolipasa rompe el enlace éster del ácido graso en posición 2 del glicerol formando un lisofosfolípido. La fosfolipasa A2 pancreática es segregada como una proenzima activable por tripsina. Es eficaz a pH alcalino y requiere sales biliares y calcio para ser activa, al igual que la lipasa. En el intestino delgado también hay otra fosfolipasa A2, pero esta vez producida por las células de Paneth, la cual actúa con preferencia en los fosfolípidos frecuentes en la membrana de las bacterias. En el colon también hay fosfolipasa que probablemente es producida por la microbiota y estas enzimas no tienen especificidad de sustrato, es decir, son capaces de hidrolizar todos los triglicéridos y fosfolípidos de la dieta. Los productos de la lipólisis por las hidrolasas de enlaces éster penetran en la fase acuosa de la luz intestinal como vesículas, micelas mixtas y monómeros. Las micelas mixtas y monómeros penetran a través de las barreras de agua agitada y no agitadas para alcanzar el borde en cepillo del enterocito yeyunal. Los ácidos grasos de cadena corta y media son lo suficientemente hidrosolubles para difundir a través de las capas de agua no agitada hasta la membrana apical del enterocito. Esta difusión por las barreras acuosas es más rápida que la de la micela o de la vesícula aislada. Por el contrario, los ácidos grasos de cadena larga que son poco hidrosolubles requieren ser incorporados a las micelas para atravesar estas barreras acuosas. Finalmente, las micelas transportan una concentración elevada de ácidos grasos y otros productos lipídicos a través de las barreras de agua, de modo que las micelas son el mecanismo más eficiente a la hora de aportar productos lipídicos a la superficie de la membrana apical. Ya en contacto con el enterocito, las micelas se encuentran con un microambiente rico en hidrogeniones por efecto de la bomba sodio-hidrogeniones presente en la membrana apical de los enterocitos. Aquí los ácidos grasos son protonados, lo cual les confiere solubilidad y así abandonan la micela mixta para introducirse en el enterocito, ya sea por difusión no iónica o mediante colisión. Aquí se incorpora el ácido graso entonces a la membrana celular. 3 proteínas integrales de membrana favorecen la captación de ácidos grasos. La translocasa de ácidos grasos, FAT o CD36, la proteína de unión a ácidos grasos de la membrana plasmática, FABP-PM, y las proteínas transportadoras de ácidos grasos, FATP. La mayor parte de las sales biliares no entran al enterocito junto con los lípidos de la dieta, pero cuando lo hacen son bombeadas de nuevo a la luz por medios de transportadores ABC. Dentro del enterocito, los productos lipídicos absorbidos son transportados por las proteínas que ya mencionamos, hasta el aparato de Golgi y al retículo endoplásmico liso. Allí se reesterifican los componentes lipídicos por 2 vías. La vía principal es la de acilación de monoglicéridos y la vía menor de acilación de ácido fosfatídico. La acilación consiste en sucesivas reacciones de condensación de 2 átomos de carbono
que se añaden a una cadena de ácido graso en elongación. La reacción de condensación es lo opuesto a la reacción de hidrólisis. En este caso, dos moléculas se combinan para formar una sola, generalmente con la pérdida de una molécula de agua. En la vía de acilación de monoglicéridos, se sintetizan triglicéridos a partir de dos monoglicéridos y coenzima A, por efecto de la acción de 2-acetiltransferasa. Los ácidos grasos de cadena larga se convierten primero en su forma activa mediante la acilcoenzima A sintetasa o tiosinasa, y luego las acetiltransferasas forman los triacilgliceroles. El colesterol, por su parte, también es reesterificado por una aciltransferasa. Los triglicéridos también se pueden sintetizar por la vía menor de acilación del ácido fosfatídico a partir de ácidos grasos activados por coenzima A y glicerofosfato. El glicerofosfato puede provenir de la glucólisis o de la degradación de la fosfatidilcolina biliar que entra desde la luz intestinal. A partir del ácido fosfatídico se forma diacilglicerol y triacilglicerol. Los triglicéridos y los ésteres de colesterol recién sintetizados son muy hidrófobos y se agregan en un entorno acuoso. Por lo tanto, es necesario empaquetarlos de nuevo, esta vez en forma de goticas lipídicas rodeadas por una capa fina de fosfolípidos, colesterol no esterificado y moléculas de proteína. Estas proteínas son apolipoproteínas, que son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso del enterocito. Esta capa estabiliza la partícula y aumenta su solubilidad, evitando la fusión de múltiples partículas. Los kilomicrones están constituidos por 80 a 90% de triglicéridos, 8 a 9% de fosfolípidos, 2% de colesterol, 2% de proteínas y trazas de hidratos de carbono. La síntesis del kilomicrón es un proceso en dos pasos. Primero, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso la apolipoproteína B48. Esta es acompañada por la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos, MTP, que como su nombre lo indica, une la apoliproteína con los triglicéridos, formando pequeñas partículas que contienen apolipoproteína B y una reducida masa de lípidos centrales. Al mismo tiempo, en el retículo endoplásmico liso se forman partículas ricas en triglicéridos y ésteres de colesterol que se unen a la apolipoproteína A4. Luego, las dos partículas, las formadas en los dos retículos endoplásmicos, se unen formando un kilomicrón naciente, también llamado prekilomicrón, que brota del retículo endoplásmico liso rodeado por una membrana. La vesícula que transporta al prekilomicrón se une a una proteína de transporte COP2, la cual fusiona la vesícula con los prekilomicrones al complejo de Golgi, donde se forma el kilomicrón maduro al unirse a la polipoproteína A1. De modo que un kilomicrón maduro que contiene APO1, apolipoproteína 4, apolipoproteína B48. Los kilomicrones maduros salen del complejo de Golgi en grandes vesículas de transporte que se fusionan con la membrana vasolateral del enterocito. Al atravesar la membrana vasolateral del enterocito, los kilomicrones son demasiado grandes para atravesar las células endoteliales de los capilares sanguíneos y por lo tanto acceden al vaso quilífero central a través de los canales interendoteliales de ese vaso linfático.